Hola a todos, ¿qué hay de nuevo amigos? Uno de los episodios más delicados desde que se abrió la cuenta Espíritu del Bosque. Sin duda que sí, lo remataremos, no lo dudéis, le dejaremos buen sabor, pero antes hemos de afrontar todo el mejunje. Sí, a veces hay que incomodarse un poco de un modo anticipado para transitar de un modo más cómodo ciertas situaciones, ¿vale? Tocamos la geopolítica. La geopolítica ya está mostrando todo su rostro, ya está más claro, ya están más claros todos los movimientos y me gustaría que entendieseis para que no os sorprenda ni os veáis arrastrados ninguno por los acontecimientos que estamos a punto de vivir, ¿vale? Estamos al borde de un Yalta 2.0. Imagínate que estamos en febrero de 1945. El mundo todavía está envuelto en el humo de la Segunda Guerra Mundial, pero el final ya se siente cerca. En un antiguo palacio imperial en la costa de Crimea, tres hombres se sientan a una mesa para decidir el destino de millones de personas que ni siquiera saben que su futuro está siendo subastado. Este es el caso de la Conferencia de Yalta. Por un lado tienes a un Franklin D. Roosevelt ya muy debilitado físicamente, a un Winston Churchill que intenta desesperadamente salvar los restos del Imperio Británico, y frente a ellos, a un Joseph Stalin que sabe que tiene la sartén por el mango porque el Ejército Rojo ya ocupa gran parte de Europa del Este. Lo que sucede en esos días no es solo una negociación diplomática, es el nacimiento del mundo tal como lo conocemos hoy, pero con un precio ético altísimo. El gran conflicto, lo que muchos historiadores llaman la traición, gira en torno a Polonia y los países vecinos. Churchill y Roosevelt necesitaban que Stalin se comprometiera a ayudar en la guerra contra Japón y que aceptara formar las Naciones Unidas. Para lograrlo, cedieron. Aceptaron que las fronteras de la Unión Soviética se expandieran y, aunque sobre el papel Stalin prometió elecciones libres en los países liberados, en la práctica se le entregaron las llaves de media Europa. Cuando las noticias de los acuerdos llegaron al público, la sensación de victoria se mezcló con un sabor amargo. Muchos sintieron que se había derrotado a un dictador en Berlín para terminar alimentando a otro en Moscú. Fue en Yalta donde se trazó esa línea invisible que luego Churchill bautizaría como el telón de acero. El mundo se dividió en dos bloques irreconciliables, dando paso a una guerra fría que duraría décadas. En resumen, el caso Yalta es la historia de cómo la urgencia por terminar una guerra creó las condiciones para la siguiente gran fractura de la humanidad. Simplemente eso, que os anticipéis a un Yalta 2.0, ¿ok? Que no os creáis nada de lo que ocurrirá y que jaléis la información de cuentas que sean desinteresadas, honestas. Yo creo que lo es, pero, pero no os fiéis de nadie ni de nada que no podáis experimentar o que no resuene, ¿vale? Todavía no pude aplicarme en mis labores nescadérricas. Ayer un poco, nada, le mandé un poco buena vida, pero nada. Empezaré esta semana, por eso tengo que dejar todo lo inquietante niquelado, porque no quiero entrar con estas energías. No quiero entrar ahí ni relacionarme con ellas más de la cuenta. He tenido una semana de contractura, de hombro, de montón de cosas que, que es por las energías que he tenido que manejar para decodificarlo todo, que ya lo sabía de hace 2 años. Lo compartí en la cena. En una cena de amigos a los probes colegas que tenía, que les tocó sentarse a lo mío, probes. Porque claro, ellos estaban muy en la lógica clásica, de que si Vox, que si PP, Podemos, no sé lo que sean los partidos que existan, ¿no? Y entonces, bueno, uno comparte otra visión para que no se dejen arrastrar. Y salió el tema parcialmente, salió la versión ibérica de lo que os voy a contar, la cual no voy a desarrollar, no desarrollaré aún. Pero sí, estamos ante un reparto potencial de este mundo, que no es el mundo, de este mundo, entre esas tres denominadas superpotencias. Si hiciéramos un Yalta 2026, un reparto del mundo entre Estados Unidos, China y Rusia, el escenario no sería una mesa en un palacio de Crimea,
sino probablemente una serie de acuerdos transaccionales y directos que dejarían de lado a instituciones como la ONU o la Unión Europea. Basándonos en la situación geopolítica actual, enero de 2026, así se vería ese nuevo mapa de influencias. El Trump Corollary y el control de América. En este nuevo reparto, Estados Unidos consolidaría su dominio absoluto sobre el hemisferio occidental bajo una versión moderna y agresiva de la doctrina Monroe. La reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, enero de 2026, ha dejado claro que Washington no tolera la presencia de potencias externas en su patio trasero. Sería un regreso al aislacionismo selectivo, América para los estadounidenses. El tablero de Ucrania y la esfera rusa. Para Rusia, el nuevo acuerdo de Yalta significaría el reconocimiento de su zona de seguridad en Europa del Este. En este escenario, Moscú lograría una neutralización de Ucrania y la aceptación de facto de sus ganancias territoriales, a cambio de actuar como un tapón de estabilidad en Asia Central y el Sahel africano. Europa se encontraría en una situación de pánico, según los análisis actuales, al verse desconectada del paraguas de seguridad estadounidense y obligada a negociar directamente con una Rusia fortalecida que controla los flujos de energía, gas y recursos críticos como el paladio y el refinado de uranio. El dominio tecnológico y el Pacífico de China. China se confirmaría como el dueño del centro de gravedad mundial, Asia-Pacífico. En este reparto, Pekín obtendría libertad de acción en el mar de China Meridional y una integración económica o política de Taiwán bajo su órbita. Sin intervención militar de Estados Unidos, China no busca solo territorio, sino el control de las normas tecnológicas y las rutas comerciales globales, la nueva ruta de la seda. Su esfera de influencia se extendería profundamente en el sudeste asiático y partes de África, donde sus préstamos e infraestructuras ya han sustituido la influencia occidental. La nueva realidad, un mundo de vallas altas. A diferencia de 1945, este reparto no sería solo geográfico, sino tecnológico y financiero. División del Internet, una red controlada por China vs una occidental. Soberanía energética, Rusia y los BRICS controlando los recursos, mientras Occidente lucha por la autonomía tecnológica. El fin del multilateralismo, un mundo donde las naciones medias, como las europeas, tienen que elegir bando o quedar aisladas en los márgenes del comercio global. Este Yalta 2.0 no traería una paz eterna, sino un equilibrio frágil basado en el castigo económico y la presión tecnológica. Sería un mundo regido por la conveniencia y los acuerdos puntuales entre estos tres centros de poder, donde la soberanía de los países más pequeños sería la moneda de cambio para evitar un conflicto nuclear a gran escala. Todo ha sido una preparación. Es importante desapegarse de los procesos de manipulación colectiva y por eso estamos tocando estos temas, porque son muy delicados y pocos o nadie los está tocando. Yo estoy viendo la información que hay por ahí y es muy polar. Es casi todo muy polar y lo que hay de fondo es un Yalta 2.0. Veréis. Lo demostraron en la pandemia y lo están demostrando por cómo se está desarrollando todo el proceso de la geopolítica actual. Veamos lo que ocurre con Irán, si realmente dejan a la nación de Irán totalmente vendida. Además, los rusos la han compartido, armamento a Irán, también compartirían la información a los estadounidenses sobre las claves de su armamento, anularían parte de ello y favorecerían que los estadounidenses puedan, con los israelíes y con quien sea, puedan eliminar el régimen de Irán, que conlleva muchas más cuestiones, porque Irán, aparte del oro, riqueza y bueno y el desarrollo en energías nucleares y demás, pues en refinamiento, enriquecimiento, además de todo eso, guarda algo más, guarda una clave muy importante, y es que la nación iraní guarda los vestigios de la verdadera Meca, podríamos decir, porque los judíos o algunos judíos, bueno, son súper pillastres y trasladaron la Meca de la zona de Jerusalén, que es donde estaba realmente, a la zona de Arabia Saudita.
y los vestigios están en Irán, en las diferentes mezquitas, sinagogas o como se llamen, los templos que tengan ahí de adoración, que están enfocados hacia la Meca original. En Irán están así enfocados. Probable que los destruyan, como en Irak, que destruyeron ciertos monumentos que no interesaban, que perdurarán en la historia. Muy probablemente en Irán también suceda. Veamos qué ocurre, pero si de repente vemos que la nación iraní es invadida por Occidente con éxito, hemos de entender que toda esta información que se ha compartido aquí puede tener mucho que ver con eso y nos puede ayudar a no meternos en ningún lío, a evitar alistamientos, pues probablemente se ofrezcan buenos sueldos. Delicado también le tenemos que sumar el hecho de que a los pinchoteos, las compañías de pinchoteos, ya lo manejamos esta información de hace más de un año, han producido grandes cantidades de pinchoteos, ya están producidas de hace tiempo, con lo cual es previsible que quieran actualizar muy probablemente una nueva pandemia. Hay que comentarlo y comentado queda. Comentado queda, ¿vale, amigos míos? Vamos cambiando de tercio, que ya valió, ya le daremos un poco más, ¿vale? A lo que traman en Europa y demás, o no, porque ¿para qué? A ver, ¿va alguien a hacer algo? No, ¿cuál es la funcionalidad o servicio? No le veo mucha a machacar toda esta temática. Yo creo que con lo que he dicho aquí, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Cambio de tercio. Todos estamos conectados a un nuevo umbral que nos alcanzará en los próximos días. Menos mal. A ver, ese nuevo umbral tiene que ser muy nuevo y muy potente y productivo para balancear todo lo que hay de fondo, ¿vale? Si es verdad que lo que yo digo es lo que hay de fondo, aunque no sea verdad lo que yo os estoy compartiendo, sinceramente, podría haber bastante de fondo igualmente. Así que, bienvenido ese nuevo umbral. Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito. A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin... Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Ahora te diriges otra vez a un estudiante. Iba a decir... Pero yo no soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante. Ya. Su presencia en nuestro sistema, como en las lunas de Júpiter, está forzando a la humanidad a elevar su frecuencia. Esta elevación frecuencial, según Mr. Kess, está más amortiguada en esta ocasión, está más enfocada, y a ver lo que ocurre en estos días, que en serio os lo digo, que en el taller ha salido esto, que estamos todos conectados a un umbral que nos alcanzará en los próximos días, que es muy fuerte. A ver lo que ocurre. Iremos viendo, ¿vale, amigos míos? Gracias por ver, vamos comentando, muchas gracias.